La diferencia entre religión y culto verdadero es que en la religión, la relación con Dios no lleva a la vida justa o ética con el prójimo. En el culto a Dios sí. Hoy lo vemos en nuestra sociedad religiosa. Muchos ritos, pero no lealtad. En muchos hogares de personas que dicen creer en Dios hay violencia doméstica, divorcios injustificados, adulterios, injusticias. Padres que no crían en el temor de Dios a sus hijos. Esto es el error de cuidar lo sagrado y lo sagrado y lo secular y no lo secular, pero para el verdadero adorador no hay tal cosa como vida cristiana y secular aparte, porque todo le pertenece a Dios y todo lo que hace es corandeo. Y después de escuchar esto, surge una pregunta crucial para nosotros hoy. En su matrimonio, en su hogar, ¿está viviendo una religión o está viviendo el culto verdadero a Dios? Y para que podamos responder esta pregunta, vamos a ir al libro de Malaquías, solo de manera de introducción para saber qué estaba pasando allí. Y el libro de Malaquías nos muestra que cuando el pueblo de Dios se sabe amado por Él, es un pueblo que responde con fidelidad y esperanza a su voluntad. Pero cuando ignora ese amor, ignora a Dios y al prójimo. En otras palabras, este libro fue escrito para hacer regresar el corazón rencoroso del pueblo hacia Dios, recordándoles lo que por amor Dios ha hecho en el pasado, el pecado del que tienen que arrepentirse en el presente y lo que Dios hará según sus promesas en el futuro. El pueblo de Israel en su rencor había acusado a Dios. Y una de estas acusaciones era acerca de la ruptura y el abandono del pacto del pueblo de Israel. Y así en Malaquías 2:10 vemos la pregunta que hacía el pueblo. ¿No tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? En Malaquías 2:11, 13 y el 16 vamos a ver la respuesta de Dios que dice: deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís: ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y el que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Y parafraseando todo esto, y en pocas palabras, el pueblo pregunta: Señor, ¿cómo hemos profanado el pacto de nuestros padres al traicionarnos unos a otros? Y es que ellos se preguntaban extrañados, sorprendidos. Ellos pensaban que no habían sido desleales y pensaban que no habían maltratado al prójimo. Al contrario, ellos pueden decir: Señor, si nosotros nos llevamos bien con todos los demás, nosotros colaboramos, nosotros servimos a otros, nos congregamos, damos ofrenda. Entonces ellos no se explicaban por qué se les decía que habían roto el pacto al ser desleales. Y es más, estaban quejando porque Dios no recibía sus ofrendas. Entonces Dios les responde: sí han hecho todo eso, es cierto. Vienen a los cultos, se congregan, sirven, ofrendan, hacen todo eso, pero han violado el pacto al ser desleales a sus esposas. Y es que la santidad del matrimonio debía salvaguardar el carácter sagrado del pueblo como familia de Dios. Al violar el pacto matrimonial, estaban violando el pacto con Dios. De nada les servía tratar bien a su prójimo si no estaban siendo leales a sus cónyuges. ¿De qué les servían esas ofrendas
¿De qué sirven el servicio a Dios? ¿De qué sirve la asistencia a los cultos? ¿De qué sirve la asistencia a los cultos de matrimonios? Asistir a un grupo de matrimonios. ¿De qué sirve el discipulado? ¿De qué sirve todo eso si no hay amor en el matrimonio? Si no hay lealtad al cónyuge. Si no trata bien a su esposa o su esposo. Nuevamente, hermanos, violar el pacto matrimonial es violar el pacto con Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué al violar el pacto matrimonial estaban violando el pacto con Dios? Porque el matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Dios y su pueblo. Si ellos estaban violando el pacto matrimonial, entonces ellos no estaban representando el pacto que Dios había hecho con el pueblo. Y para nosotros, al ser desleales con nuestro cónyuge, y cuando hablo de lealtad no solo estoy hablando de adulterio, no. Cuando hablo de lealtad estoy hablando de no cumplir con aquello que prometimos cumplir el día de nuestra boda, el día en que comenzó nuestro matrimonio. Cuando hablo de lealtad estoy hablando de no cumplir con lo mínimo que se requiere bíblicamente para un esposo, para una esposa. Obediencia, en el caso del esposo a su esposo, así como Cristo, así como la iglesia obedece a Cristo, y amor de parte del esposo a la esposa, así como Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea que la deslealtad incluye todo eso. Y es que violar el pacto matrimonial es violar el pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Dios y su pueblo. Y este amor fiel al pacto alcanzó su punto culminante, su punto más alto en la muerte de Cristo por su iglesia, por su novia, para hacerla su esposa. Esta muerte fue la expresión suprema de la gracia, que a su vez es la expresión suprema de la gloria de Dios, la cual tiene valor infinito. Cada vez que seamos desleales de nuestros cónyuges, estamos menospreciando eso. Estamos menospreciando el punto culminante del pacto de Dios con su pueblo, la muerte de Cristo. Y es que, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué muchas veces menospreciamos de esto? Porque en gran parte se debe a que hay un abismo enorme entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana, común, mundana del mismo. Y es que si bien es cierto, si nos vamos a la historia, sí, ciertas culturas históricas respetaban la importancia y la permanencia del matrimonio más que otras. Pero algunas, como nuestra cultura, han ido cambiando con el tiempo. Y tienen una actitud hacia el matrimonio como, bueno, tomarlo, dejarlo, ahí ve qué haces. Una actitud limitada hacia el matrimonio, una actitud informal hacia el mismo. Y que hace que la visión bíblica del matrimonio parezca ridícula a la mayoría de gente. Que hacen que el concepto de obediencia, de amor, de sumisión, de respeto, de dar la vida en el matrimonio sea ridículo, sea retrógrada, sea machista, patriarcal. Son palabras que se ocupan para describir el matrimonio tal y como Dios lo ha establecido. Pero ¿por qué sucede esto? Al final no le vamos a echar la culpa a la cultura. Si nosotros pensamos así del matrimonio, si ustedes han venido pensando así del matrimonio, es por el propio pecado de cada uno, por el egoísmo y la esclavitud cultural, que hace que nos sea casi imposible captar la maravilla del propósito de Dios para el matrimonio. Por eso, por lo que yo oro a Dios en esta noche, es para que nos podamos ir librando cada vez más de aquellas perspectivas del matrimonio que sean pequeñas, que sean mundanas, que sean profanas, que sean egocéntricas, ignorantes de Cristo, apartadas de Dios. Por incluso aquellas perspectivas del matrimonio que están embriagadas al extremo de romanticismo, irreales, porque no tienen fundamento bíblico. Y con esto no quiero decir que el romanticismo sea malo, sino que una de las cosas que debemos de entender
y que Pastor Sandoval ya ha predicado esto muchas veces desde este púlpito, es que el amor no es lo que mantiene unida a una pareja, a un matrimonio. Lo que mantiene unido un matrimonio es el pacto matrimonial que representa el pacto entre Dios y su pueblo. Es el pacto. El amor puede ir cambiando, puede irse manifestándose de otras maneras, pero el pacto no cambia. El pacto ahí está. El pacto permanece y el pacto se obedece y el pacto se honra. Se es leal al pacto. Y por eso es que muchas personas cuando escuchan hablar de estas cosas así, se preguntan, pero ¿qué clase de relación es esta del matrimonio? O sea, ¿cómo de verdad se pueden mantener unidas dos personas hasta que la muerte los separe? ¿Acaso no pueden abandonar la relación cuando quieran? ¿Acaso no se puede ir de cónyuge en cónyuge? ¿Se basa esa relación en el romance? ¿O en el deseo sexual? ¿O en la necesidad de compañía? ¿O en la conveniencia cultural? ¿Qué es esto? ¿Qué mantiene unido al matrimonio? Y es que el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio, nuevamente, hermanos, es exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Esa es la razón por la que existe el matrimonio. Si usted está casado, esa es la razón por la que usted está casado. Para manifestar ese pacto, por medio del pacto matrimonial, ese pacto que hay entre Cristo y la iglesia. Si aquí hay hermanos que esperan casarse o que están planeando casarse, ese tendría que ser su anhelo, manifestar eso en el matrimonio. Y es que Cristo nunca va a dejar a su esposa, nunca lo va a hacer. Cristo guarda su pacto para siempre y el matrimonio muestra eso. Eso es lo más importante que podemos decir al respecto del matrimonio. El matrimonio exhibe la gloria del amor fiel al pacto de Cristo. Entonces, después de hablar de todo esto y de ver lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías, podemos ver con claridad que Dios desea que nuestros matrimonios vivamos el culto verdadero a Él guardando el pacto. Pero la gran pregunta que surge acá es ¿cómo vivir el culto verdadero a Dios en el matrimonio? ¿Cómo podemos hacer esto? Y esta es la pregunta, la vamos a responder. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o culto racional. En otra versión dice culto racional. Y este pasaje va a responder cómo tenemos que vivir el culto verdadero en el matrimonio. Y comienza diciendo, así que os exhorto. Quiere decir que por todo lo anterior, o sea, cuando dice así que, es porque viene a dar una enseñanza práctica de lo anterior que ha dicho. ¿Y qué es lo anterior que ha escrito el apóstol Pablo? Los primeros 11 capítulos de la epístola a Romanos. Ha escrito que por la justificación por medio de la fe en Jesús, por cuanto todas las cosas son de Jesús, por Jesús y en Jesús, os exhorto. Pero, ¿a qué nos exhorta? Pablo nos exhorta a que adoremos a Dios en un culto formal, en un culto intencional. De hecho, la palabra culto viene de una palabra griega que significa rendir adoración a Dios en forma pública, de manera que todos vean esa adoración. Lo interesante es que esta palabra no está hablando de una adoración espontánea, de lo que se me ocurrió en el momento, sino que implica adoración que sigue parámetros establecidos por Dios. Es una adoración obediente, continua, verificable, que debemos de darle a Dios. Y cuando habla de la palabra racional en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, viene de la palabra lógicos, de donde viene nuestra palabra lógica. Y es que lo que está diciendo es que a la acción de adorar se le califica o se le ordena que tiene que ser algo razonable. Y es que en todo caso la más alta, suprema adoración que nosotros podemos darle a Dios no solamente es intencional, no solamente es constante, sino que es racional completamente. Pues es una pregunta
que cada uno de nosotros debemos de hacernos hoy es que si estamos adorando a Dios en nuestro matrimonio y por medio de nuestro matrimonio de manera intencional y razonada, ¿estamos haciendo eso? Ni nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestro cónyuge, estamos adorando a Dios de manera intencional, estamos adorando a Dios de manera razonada o razonable. Y es que acá Pablo nos exhorta a rendir adoración suprema a Dios. ¿Pero por qué lo hace? ¿Cuál es nuestro motivo para adorar todo el tiempo a Dios de esta manera? Y es que Pablo dice, os exhorto por la misericordia de Dios. La razón por la que tenemos que adorar fervientemente a Dios todos los días de nuestra vida y en cada situación de nuestra vida, incluso en el matrimonio, es por todas las misericordias que Dios nos ha dado. Esas misericordias se han descrito a lo largo de los 11 capítulos, los primeros 11 capítulos de esa carta. Pero ¿cuáles son estas misericordias? Solo haciendo un resumen de lo que se ha mencionado en Romanos, no sé si van a alcanzar a leer de las pantallas. En Romanos se nos enseña que hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Hemos recibido el poder de su salvación. Hemos recibido su gran bondad. Se nos ha otorgado el perdón y propiciación por nuestros pecados. Somos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Hemos sido escogidos, llamados, justificados y pronto glorificados. Se nos ha dado la vida eterna. Vamos a ser resucitados. Ahora ya somos hijos de Dios. Se nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros como morada del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. Se nos ha dado gratuitamente el don de la fe. Se nos ha dado la paz, la esperanza. La justicia de Dios ha sido impartida en nosotros o a nosotros. Su gloria es reflejada en nosotros por medio de Jesús. Dios nos ha dado honra. Dios nos ha dado su misericordia que es nueva cada día. Y es que todas estas misericordias y las otras que no se mencionan acá son la verdadera razón, motivación, impulso de una vida de adoración suprema a Dios. Pero también hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha mostrado la misericordia de Dios en su matrimonio? Porque si bien es cierto, esto es común para todos aquellos que somos hijos de Dios, pero en su matrimonio, en su vida conyugal, en su vida de pareja, ¿cómo se ha mostrado la misericordia de Dios? Piense por un momento, haga un recorrido histórico por un momento. Para algunos va a ser más fácil que para otros, porque posiblemente aquí hay personas que este mismo año se casaron, pero podemos tener aquí personas que tienen más de 10 años de casados. Pero ¿cómo en esos meses o en esos años se ha mostrado la misericordia de Dios en su matrimonio? O desde antes, cuando estaban planeando su boda. Cuando comenzaron a llenar su hogar, a construir, a edificar su casa. Cuando comenzaron a venir los hijos. Cómo incluso en medio de esa frustración o en medio de ese problema tan grave o en medio del sufrimiento, se ha mostrado la misericordia de Dios en su matrimonio. ¿O no se ha mostrado la misericordia de Dios en sus matrimonios? Entonces, respondiendo esto, y ustedes razonando, recordando acerca de cómo se ha mostrado la misericordia de Dios en su matrimonio, hagamos otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la adoración suprema, racional, lógica, intencional y la más alta que un creyente debe darle a Dios? El versículo 1 de Romanos 12 dice que presentemos nuestros cuerpos. Y aquí se comienza a poner más interesante la cosa. Y es que la palabra presentar que usó el apóstol Pablo en ese versículo es una palabra técnica, por así decirlo, que se usaba para describir el acto que hacía el sacerdote, el sumo sacerdote en Israel, para presentar la ofrenda de sacrificio en el altar. Era una palabra técnica del oficio sacerdotal. Es la palabra que describe el momento, la acción del sacerdote de poner la ofrenda en el altar para el perdón de los pecados.
¿Qué quiere decir? Que cuando dice que presentemos nuestros cuerpos, nos manda a presentar nuestro cuerpo como sacrificio. Pero ¿por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué no dice presenten sus almas, presenten sus mentes, presenten su espíritu como sacrificio? ¿Por qué el cuerpo? Y es que recordemos que nuestro cuerpo ha sido creado por Dios. Originalmente el cuerpo fue creado por Dios en Adán y Eva y fue creado como algo bueno. Pero cuando el pecado entró en el ser humano por causa del pecado de Adán y Eva, por causa de su desobediencia, precisamente lo hizo por medio del cuerpo. Y ahora el pecado mora en nosotros. Ahora todos nacemos siendo esclavos del pecado. Pero una vez que nacemos de nuevo, que creemos en Jesucristo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, y Él viene a nosotros, al creer en Él como Dios Salvador, se nos libera ese poder del pecado. Antes nuestro cuerpo era esclavo del pecado. Ahora ya no. Ahora ya somos libres para adorar a Dios y amar a Dios con todo nuestro ser, incluyendo con nuestro cuerpo. Antes, por ejemplo, en Romanos 6, Pablo dice que nuestros cuerpos eran instrumentos de iniquidad, de hacer lo malo, porque éramos esclavos. Pero una vez fuimos libres, ya nuestros cuerpos, esos mismos que ocupábamos antes para hacer lo malo, ya lo podemos ocupar para hacer lo bueno, para obedecer a Dios, para honrarlo, para adorarlo. Pero a pesar de todo eso, el pecado sigue permaneciendo en nosotros. Por eso seguimos pecando, por eso pecamos hoy, por eso pecamos ayer, por eso pecamos en contra de nuestros cónyuges. Ya sea diciéndole algo, ya sea haciendo algo, ya sea dejando de hacer algo como desquite, ya sea incluso a veces haciéndonos los locos de un buen salvadoreño, ¿verdad? Diciendo, no te escuché que me habías pedido eso, y sí, hemos escuchado bien. O ya sea en nuestra mente pensando mil y una cosas que quisiéramos hacer en un momento de enojo. Seguimos pecando. Y aunque tenemos ahora una nueva naturaleza, conservamos la vieja naturaleza. Con sus pasiones desordenadas, con sus recuerdos, con su pecado. Y por lo tanto somos tentados todos los días a pecar. Todos los días. Por eso, mientras estamos en este mundo, con este cuerpo que nos busca humillar haciéndonos pecar, la más grande adoración que podemos darle a Dios es humillando nosotros nuestro cuerpo primero. ¿Cómo? Presentándoselo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y es que el mayor de los sacrificios aceptados por Dios que los creyentes como sacerdotes debemos de presentarle a Él es nuestro cuerpo en total servicio y sumisión a Él. Por eso es de que Pablo nos exhorta por las misericordias de Dios que le demos la más alta y suprema adoración que los creyentes podamos darle a Dios. Presentar nuestros cuerpos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿De qué forma debemos de presentar nuestros cuerpos? El mismo versículo 1 lo dice. Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y qué significa ser un sacrificio vivo? Nuevamente Pablo está ocupando la figura del sacrificio que hacían los sacerdotes para hablar de la adoración a Dios. Y es que en el Antiguo Testamento el sacrificio que hacían los sacerdotes era un sacrificio de muerte. Sacrificaba un animal para matarlo. Pero ese sacrificio ya no tiene vigencia porque el último sacrificio de muerte y el único que puede de verdad perdonar pecados permanentemente ya sucedió en la cruz, en el Calvario, por la muerte de Jesús. Pero ahora Dios no nos pide un sacrificio de muerte, sino que un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo, nuestra vida para Él. ¿Qué quiere decir? Que Él no nos pide que nosotros muramos como Jesús murió en la cruz, pero sí nos pide vivir para Él, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Nuestras pasiones, planes, todo para servirlo a Él. Entonces, si eso es así en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio también tenemos que presentarle a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En nuestro matrimonio tenemos que morir continuamente
a nosotros mismos con tal de guardar ese pacto que representa la unión entre Cristo y la iglesia. En el matrimonio, mujeres, continuamente, seguramente todos los días, tienen que presentar su cuerpo como sacrificio vivo a Dios, muriendo a lo terrenal en ustedes, sobre todo cuando saben que su esposo no tiene la razón y sigue insistiendo con lo mismo. Y ustedes, en obediencia a la palabra, deciden, por amor a Dios, por amor a la palabra y por guardar el pacto, por representar el pacto, obedecer a la palabra y decir, bueno, la palabra dice, obedezcan a sus esposos como la iglesia a Cristo. Esto, ustedes tienen que morir. Ustedes tienen que morir a eso. Ahí están presentando su cuerpo como sacrificio vivo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque los hombres, los esposos, no somos perfectos. Y jamás lo seremos. Y en un matrimonio cristiano, la mujer tiene que estar consciente de eso. De que se ha casado con un pecador. Todos los días pecamos de diferentes maneras. Pero ahora también, los hombres, tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Porque la Biblia nos dice que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero a veces no es fácil. Tenemos que morir a nosotros mismos. En el momento que quizás de 10 palabras que nuestras esposas nos han dicho, 11 son quejas, insatisfacciones, o que de repente nosotros preguntamos del típico, ¿qué te pasa? Y no me pasa nada, pero nosotros sabemos que sí pasa algo. Y de repente nosotros nos frustramos y a veces lo que menos queremos hacer es mostrar amor. Ahí tenemos que ser sacrificios vivos, morir a nosotros mismos. Pero además para los esposos nos pide más cosas Dios por la responsabilidad que tenemos en el hogar. Se nos dice que tenemos que santificarla y lavarla, purificarla con la palabra, así como Cristo hizo con la iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando sabemos que tenemos que consolar a nuestras esposas por algo emocional o incluso espiritual que ellas pueden estar pasando? ¿Acaso tomamos nuestra Biblia, la abrimos, sabiendo que aunque en ese momento ella no lo haya pedido, pero sabiendo nosotros que es lo mejor que puede hacer para consolar, que podemos hacer para consolarla, para renovar su mente, lo hacemos? ¿O le comenzamos a dar más volumen a la televisión para no seguirla viendo? O como para hacerle entender, hey, me estás interrumpiendo. Hay que morir para sustentarla como Cristo sustenta a la iglesia. Y es que la ofrenda más grande, hermanos, que ustedes le pueden dar a Dios, la más alta, la más importante, la más sublime, la más suprema, de aquella en donde ustedes se ofrecen a sí mismos para servirle a Dios mientras viven en este mundo. Pero lo que pasa es que pueden decir, si yo estoy sirviendo a Dios, yo vengo a servir aquí a la iglesia, en el ministerio de niños, en el ministerio de alabanza, estoy sirviendo con los servidores en distintos lugares, en cualquier departamento o ministerio de la iglesia. Pero ¿está sirviéndole a Dios, sirviéndole a su cónyuge? Yo sirvo en el ministerio y yo oro por los hermanos, pero ¿está orando por el hermano con el que se ha casado, por la hermana con la que se ha casado? ¿Estamos sirviéndole a nuestras familias en primer lugar, a nuestros hijos en primer lugar? Lo que Dios siempre ha querido como la más grande adoración es que nos presentemos nosotros mismos como sacrificios vivos para Él. Eso es lo mejor que podemos darle a Dios, poner a disposición de Él nuestro sueño, anhelo, de esperanzas, planes, lo más valioso, en confianza que lo que Dios decida hacer con nosotros y a través de nosotros va a ser lo mejor. Porque si no, ¿de qué sirve que nosotros cantemos, que oremos,
si no estamos dispuestos a que Él haga con nosotros lo que Él quiera, cuando Él quiera y donde quiera? Si no queremos hacer nada por Él ni para Él. Comenzando por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro cónyuge. Así que pregúntese, ¿está presentándose cada día usted como sacrificio vivo en su matrimonio? ¿Está haciendo esto? Pero no solo un sacrificio vivo, también un sacrificio santo. La palabra santo tiene como significado de ser el que algo sea apartado o dedicado para algo especial, consagrado. Por eso, acá santo se refiere a una pureza ritual o moral de ese algo o alguien apartado. Por ejemplo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran apartados solo para servirle a Dios y no se podían dedicar a nada más. Habían utensilios que ellos ocupaban que eran consagrados y solo se podían ocupar para el servicio en el tabernáculo o en el templo después. Y no para nada más. Asimismo, nosotros tenemos que ser presentados no solo como sacrificios vivos, sino que santos. Incluso en el Antiguo Testamento, todo animal que se iba a sacrificar tenía que estar apartado, tenía que ser especial para Dios, libre de todo defecto, libre de toda mancha visible, de cualquier cosa que no lo hiciera perfecto delante de Dios. Y es que eso que se hacía ritualmente simbolizaba la pureza espiritual y moral que Dios demanda del ser humano. Una pureza, como dice el salmista, de manos limpias y corazón limpio. O sea que lo que Pablo está diciendo acá es que por la misericordia que hemos recibido de Dios, la adoración más alta y suprema que podemos darle a Dios es presentarnos cada día no solo como sacrificio vivo, sino que es santo a Dios, obediente a Dios. Y gracias a Dios por el matrimonio. Y gracias a Dios por nuestros cónyuges, por nuestra esposa, por los esposos. Porque el matrimonio es una gran herramienta y un gran instrumento en las manos de Dios para santificarnos. Gracias a Dios por eso. Porque ahí es donde nos ejercitamos para ser santos. Para vivir en pureza para Dios. Tanto así que yo estoy llamado a santificar, en el sentido de que a llevar a que mi esposa viva en santidad para Dios. No quiere decir que yo la voy a santificar porque yo puedo hacer algo por ella, pero sí que por medio de la palabra, por medio de la exhortación, por medio de la confrontación, por medio del consejo, llevarla a que viva para Dios, a que se aparte para Dios, a que viva en pureza para Dios, en su mente, en sus emociones, en lo que habla, en lo que escucha, en lo que piensa, y así mismo ella conmigo. Funciona a veces con solo una mirada de ella hacia mí, que me conoce tanto que ya sabe que quizás voy a decir algo imprudente y me mira y como que ahí está literalmente el freno de mano, ¿verdad? Y que en el momento a veces a uno le cae mal eso, porque no hay nada peor para un hombre de sentirse controlado. Pero cuando un hombre es piadoso y se presenta como sacrificio vivo y santo, sabe discernir cuando eso no se trata de control, sino de cuidado de su esposa hacia uno. Y cómo su esposa en ese momento está siendo un instrumento de santificación para la vida de uno. Aunque a veces las palabras sean como cuando, no sé si les molestaba ese ruido de ustedes, cuando de repente pasaba el yeso sobre la pizarra y hacía un ruido bien raro que se le ponían los pelos de punta a uno. Y los que se rieron ya me di cuenta más o menos de cuántos años tienen porque ocupaban pizarras de yeso todavía. Y es que a veces nos choca, no queremos. Pero Dios nos está santificando por medio de nuestras esposas. O Dios las está santificando, hermanas, por medio de sus esposos.
Y es que Dios demanda de cada cristiano una vida pura. Pero esa vida pura, no podemos pretender diciendo, si yo vivo una vida pura enfrente de mis hermanos de la iglesia, yo vivo una vida pura aquí atrás del púlpito, cuando todos me ven. Pero allá en la casa no, allá con mis hijos no. Dios demanda de cada cristiano una vida pura, pero esa vida pura se vive primero en el matrimonio, primero en el hogar y luego de forma pública. Personalmente, yo pienso que no hay nada más vergonzoso en este caso, para un hombre, hablando de mi propia experiencia, de que a uno lo puedan reconocer en público, pero cuando las personas están hablando bien de uno en público, su esposa calle o sus hijos callen y bajen la mirada y digan, así no es mi papá, así no es mi esposo. Y eso es una señal de que no se está viviendo una vida pura en el matrimonio, que no se está presentando en el matrimonio como sacrificio vivo y santo a Dios. No olvidemos que la palabra culto, en la frase culto racional, significa adoración pública según Dios lo demanda. No es una adoración espontánea, sino que es intencional, premeditada. Así Dios nos está diciendo que el acto más sublime de adoración que podemos darle, aún más alto que la alabanza de nuestra boca cuando cantamos antes de la predicación en un culto, es que públicamente seamos puros, santos, íntegros. Pero no para guardar nuestra imagen, no para que nos alaben los demás, sino que por causa de Dios, para ser obedientes a Él. Y es porque somos sacrificios vivos, obedientes, es que podemos ser sacrificios santos públicamente, sin mancha. Pero en su matrimonio, ¿están reflejando esa santidad? ¿Están reflejando esa pureza? Porque solo así, siendo sacrificios vivos y santos, podemos ser sacrificios agradables, como lo tercero que dice ahí. La palabra agradable es bien fácil de entender, es placentero, es satisfactorio. El sentido es de algo que da placer a alguien, pero de una forma mayor que lo habitual. Es decir que literalmente la más agradable y placentero acto de adoración que Dios recibe de parte de sus hijos es que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos. Eso es nuestro culto razonable, es lógico. Y es lógico porque entendemos que hemos recibido de Dios tanto que no lo merecíamos, que lo menos que se merece de nosotros Dios es nuestra vida rendida completamente a Él. Pero entendiendo esto, ¿cómo calificaría usted su matrimonio? ¿Acaso lo calificaría que su vida matrimonial es una vida agradable a Dios? Sus prácticas matrimoniales, sus dinámicas matrimoniales o familiares, sus tradiciones matrimoniales o familiares, su vida diaria matrimonial desde que se despierta hasta que se duerme, ¿es algo agradable a Dios? Si la respuesta es negativa, puede ser que no se esté presentando como sacrificio santo o como sacrificio vivo a Dios. Y es que, hermanos, para un verdadero cristiano poner a disposición nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, realmente no es un sacrificio. Es nuestra vida, es nuestro gozo, nuestra fuente de alegría. Es nuestra manera de agradecer con nuestra vida a Dios, a nuestro Salvador, a Jesús. En Él se nos ha dado todo lo que somos, tenemos y podemos hacer. Y eso se tiene que reflejar en nuestro matrimonio.